Saludos para todos mis hermanos y amigos. Les damos la cordialmente bienvenida a cada uno de ustedes en las redes sociales. Este es su programa La Verdad os hará libre con su hermano y amigo Horacio. En esta ocasión voy a traer un mensaje acerca de dónde están los cristianos creyentes reales, verdaderos, genuinos. Ese es el tema del mensaje de hoy. Y antes de empezar, vamos a ir en oración delante del Padre. Padre Santo, Padre bueno, venimos delante de tu presencia en el nombre dulce de nuestro Señor Salvador Jesucristo, reconociéndote, Señor, que tú eres el único Dios soberano y santo, que estás sentado en tu trono. Padre amado, venimos con reverencia a pedirte que tú permitas que tu Santo Espíritu hable a través de mi boca, Señor, y que esta palabra no retorne vacía, mi Dios amado. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que traiga convicción de pecado, que traiga entendimiento y discernimiento a cada uno de los que están al alcance de mi voz, y que nosotros podamos ser edificados por medio de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos la gloria y la honra. Amén. ¿Dónde están los verdaderos creyentes reales, verdaderos, que son genuinos, que están sirviendo a Dios en espíritu y en verdad? Es un tema que es bueno de hablar, puesto que estamos viviendo en tiempos ya finales de la iglesia y tenemos que estar preparados si no, en verdad nos queremos ir en el rapto con la iglesia de Jesucristo. Entonces hay muchos que están viviendo una doble vida y no han tomado en verdad la palabra de Dios, de honrarla con dignidad, con respeto, y han querido tratar de engañarse ellos mismos viviendo una doble vida. Y digo así puesto que quieren demostrar algo que todavía no lo son. Me hago entender, creo que lo que tienen que hacer es rendírsele a Dios, a Jesús, para que el Espíritu Santo de Dios empiece a trabajar verdaderamente en su mente, en su espíritu y alma, y de esa manera poder dejar todos los rudimentos y todas mañas que uno traía cuando estaba viviendo en la vieja vida. Cuando una persona en verdad se convierte al Señor, tiene que haber un cambio en su vida, y ese cambio tiene que ser rotundamente completo. No podemos rendirnos por parte, no podemos dejar que el Señor abrirle cierta puerta de nuestra vida al Señor. No, tenemos que abrirnos por completo para que de esa manera podamos ser genuinos. Dice la palabra de Dios en Juan 4, versículo 23 y 24, lo voy a leer, que dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos, los genuinos, los reales, adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Entonces esos son los reales adoradores que Dios está esperando de nosotros, que está buscando que haya en su pueblo. Y es triste que hay muchos que sí están adorando en espíritu, en verdad, pero hay otros que van a la iglesia simplemente o al templo por un compromiso o por costumbre. Pero mis hermanos, tenemos que despertar. Estamos viviendo ya en últimos tiempos, ya Cristo está a la puerta. Y este mensaje es para que despertamos y en verdad nos pongamos a adorar a Dios en espíritu, en verdad, y hacer la gran comisión que Él nos ha mandado, de predicar su evangelio, para así ganar alma para el reino de los cielos. Dios se glorificará en aquellos que verdaderamente están buscando de su presencia, en espíritu y en verdad. Dios está buscando creyentes reales, genuinos, que cuando digan sí, sí, cuando digan no, no, que se comprometan a trabajar en la obra de Dios. Porque hay muchos que están trabajando, pero
A veces hasta lo hacen obligadamente. Mis hermanos, podemos engañarnos a nosotros mismos, podemos engañar al pastor, a nuestros hermanos, pero a Dios nadie lo engaña. Dios conoce nuestros corazones y Él sabe si en verdad usted lo está haciendo en espíritu y en verdad. Y de eso es que se trata este mensaje, para traer convicción a cada uno de mis hermanos y cogeamos el camino correcto de caminar alineado a la palabra de Dios. Tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. No se debe vivir una doble vida, como algunos viven creyendo que pueden burlarse o engañar a Dios, actuando de una manera religiosa cuando están en el templo o compartiendo con los hermanos de la fe, o están frente del pastor. Pero no es de esa manera, mis hermanos. ¿Por qué? Porque cuando están fuera del templo o fuera de los hermanos y se reúnen con los amigos o familiares que no son cristianos, que todavía están viviendo en el mundo, ellos actúan tales como ellos. Él debe de dar un buen testimonio, él debe de demostrarle que usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero tenemos que ser genuinos, tenemos que ser reales, para que el Espíritu de Dios pueda dar testimonio a través de nosotros. Y de la única manera, mis hermanos, que podamos hacer eso es cuando en verdad le entregamos todo a Dios, cuando nos rendimos por completo a los pies de Jesús. Entonces el Espíritu de Dios va a empezar a obrar en nosotros y le va a dar la fortaleza, le va a dar la sabiduría para que usted en verdad le sirva en espíritu en verdad, porque eso es lo que Dios está buscando, adoradores que le sirvan en espíritu en verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice en Mateo 7, y voy a leer el versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que estás en los cielos. Escuche bien esa palabra, que hay muchos que se están engañando, que creen que porque van a la iglesia o están ejerciendo un ministerio, ya han ganado el reino de los cielos. Escuche más lo que dice la palabra de Dios. Si usted no tiene convicción de pecado, si usted no está viviendo la palabra realmente como Dios lo manda, todo lo que usted está haciendo lo está haciendo en vano. Escucha lo que dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizábamos en tu nombre y en tu nombre echábamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, eso es Jesucristo hablándole a Padre a ellos: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Escuche bien, mis hermanos, no quiera usted que a usted le suceda eso en aquel día, cuando el Señor lo llame delante de su presencia y usted no pueda ser recibido en el reino de Dios por llevar esta doble vida aquí en la tierra, por dejarse engañar de las cosas materiales, por no querer abandonar por completo al mundo de pecado. Tenemos que rendirnos por completo al Señor, y de esa manera vamos a ser cristianos creyentes genuinos, firmes en el Señor. Es triste, pero hay muchos que todavía no han podido ver el propósito que Dios tiene en sus vidas, y por falta de ese conocimiento, de no conocer el propósito que Dios tiene en su vida, no le dan el mérito correcto de vivir una vida alineada a los estatutos de Dios. Porque tenemos que llevar una vida alineada con los estatutos de Dios, para que nosotros podamos dar un buen testimonio, y de esa manera aquellos que están en el mundo puedan ver que somos diferentes, que no somos del grupo del bonche, como dicen, que dicen que son cristianos y no son cristianos, sino cristinos, porque no están sirviendo al Señor debidamente. Así que, mis hermanos, esta palabra es para que recapacitemos y volvamos a caminar por el camino correcto y servirle al Señor en espíritu, en verdad y envolvernos en el trabajo del templo, de la iglesia, en los ministerios
que el Señor le ha dado, porque cada uno tenemos un ministerio diferente. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, ellos sin darse cuenta, no se dan cuenta que ellos mismos se están engañando, porque están demostrando algo que no son. Ahora bien, la naturaleza pecaminosa humana tiene a tener una debilidad de querer agradar al hombre primero que a Dios. Y no es así, mis hermanos. Si en verdad somos nacidos de nuevo, tenemos que cambiar esa mentalidad errónea que nos han venido enseñando por generación en generaciones, con religiones y fundamentos y doctrinas falsas. Tenemos que poner a Dios primero. Mire lo que dice en Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Eso es el apóstol Pablo hablando a los Gálatas. O sea que no podemos servirle al hombre primero que a Dios. Tenemos que servirle a Dios. Y digo eso porque hay pastores que no predican la palabra correctamente por querer agradarle los oídos a aquellos que tal vez diezman mucho o dan ofrenda y no predican la palabra correctamente para no hacerlo sentir mal o enojarlo y vayan y se le vayan del templo. Y no es de esa manera, mis hermanos. Estamos viviendo ya en tiempos finales. Tenemos que ser reales. Si en verdad estamos sirviéndole a Dios, tenemos que obrar correctamente y predicar la sana doctrina correctamente. Hablar la palabra como es, no tratando de agradar al hombre, sino a Dios primero. Y Dios se glorificará en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Para poder ser verdaderos adoradores de Dios, debemos de agradar a Dios en todo lo que hacemos, en nuestro diario vivir. No simplemente cuando vamos al templo, mis hermanos. Esto es un estilo de vida completamente nuevo. Usted tiene que vivir 24/7. Así como usted vive en el templo, usted tiene que vivir en la calle y en su trabajo y en todas partes que usted vaya. Porque usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Para poder ser verdaderos adoradores, tenemos que vivir eso diariamente, viviendo cada día la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Santiago 1:22? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Tenemos que ser hacedores de la palabra, no simplemente decirla por la boca, sino vivirla, dando un buen testimonio, para que de esa manera usted pueda ayudar a otros a que quieran imitarlo a usted, así como nosotros estamos imitando a Jesucristo, porque Él vino a enseñarnos cómo vivir esta nueva vida, para de esa manera adorar a Cristo en espíritu y en verdad, a nuestro Dios Padre también. Cuando aprendemos a ser hacedores de la palabra, empezamos a vivir una nueva vida en paz, sin temor, confiado siempre en el poder de Cristo, que nos fortalece, porque Cristo es nuestra fortaleza. Y así de esa manera nos vamos a mantener firmes en su promesa y en su fidelidad, porque Él es fiel. Él nunca nos va a desechar. Dios siempre va a cumplir su palabra con nosotros. Mis hermanos, y es por medio de la oración y de la palabra que nosotros tenemos que mantenernos firmes, viviendo, porque somos el pueblo de Dios. Y todo aquel que viva de esa manera va a tener la victoria en estos postreros días que son tan difíciles. Porque, mis hermanos, el mundo cada día está más caótico. Y nosotros, los que conocemos la verdad, tenemos que hablar esa verdad para que aquellos que no tienen esperanza puedan venir a los pies de Jesús y encontrar consuelo y esperanza en Jesús, en Cristo, que es el único que la puede dar. Cristo es el único que puede dar paz y salvación. Es necesario que aprendamos
a ser genuinos creyentes para poder ganar almas para el reino de los cielos. Es el trabajo de la iglesia de Cristo, los cuales somos todos vosotros. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Entonces, como iglesia debemos levantarnos con sinceridad y llevar el mensaje de salvación. Pero si usted no es genuino, ¿cómo usted va a llevar un mensaje de salvación a otra persona que necesita que le hablen palabra sana, una palabra de verdad, una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, una palabra de sabiduría? Pero si usted no está dando fruto, usted no va a poder hablar esa palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros al mismo tiempo tenemos que ser responsables, porque somos el pueblo de Dios. Es nuestro deber prepararnos y estudiar la palabra de Dios, estudiar las escrituras, para tener el conocimiento correcto y de esa manera ayudar a aquellos cuales algunos han sido engañados y enseñados en legalismo y en cosas de religiones falsas. Y hay otros que ni tienen el conocimiento de la palabra, tienen una ignorancia acerca de la verdad, que no confían ni creen en nadie. Pero a eso es que nosotros tenemos que levantarnos con la autoridad que Dios nos ha dado, a llevarle la palabra, la salvación, el evangelio de Cristo. El mismo Jesús le dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. O sea que el trabajo de nosotros es llevar la palabra, y el Espíritu Santo de Dios se encargará de salvar la vida que Dios quiera salvar. El trabajo del cristiano no es tratar de convencer a la persona que se convierta a Cristo, no, porque eso no funciona de esa manera. El trabajo de la iglesia es hablar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, para que de esa manera podamos dar un buen testimonio, podamos ser creyentes genuinos, reales, y Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Cristo fue el mismo Dios hecho hombre cuando Él vino aquí a la tierra, y vino a enseñarnos a que seamos reales, humildes, obedientes, y que nos amemos unos a otros. Porque si no nos amamos a nosotros, si no nos amamos a nuestros hermanos, que lo podemos ver, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios? No podemos decir que amamos a Dios si usted no ama a su hermano que lo está viendo físicamente. Tenemos que dejar los perjuicios, esos perjuicios que dividen al pueblo de Dios, y unirnos y amarnos incondicionalmente. Dios es amor, y Dios nos ama con un amor incondicional. Y de esa misma manera Él espera que el pueblo de Dios se amen unos a otros. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a mantenernos apartados del pecado, mis hermanos, y viviendo una vida agradable a Dios. Alejémonos de los viejos rudimentos, y vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:11 lo dice muy claramente. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Romanos 6:12-13. Palabra de Dios que necesitamos aprender, que necesitamos tenerla pendiente en nuestra mente, en nuestro espíritu y alma, para que de esa manera nosotros podamos ser hacedores y podamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Recordemos que ahora estamos viviendo en la gracia de Cristo, y no podemos dejar que el pecado se enseñoree de nosotros, porque ya somos libres de toda condenación de pecado. Cristo nos compró con precio de sangre, y esa sangre tiene poder, todavía tiene poder. Así que nosotros, como creyentes, debemos de levantarnos a llevar la palabra
para que esa sangre de Cristo limpie los pecados a aquellos que todavía están viviendo en la tiniebla del pecado, en la ignorancia de la verdad. Mis hermanos, es un privilegio ser hijo de Dios. Es un privilegio venir a los pies de Cristo y arrepentirse del pecado, porque dice que ahora somos linajes escogido, real sacerdocio, pueblo santo de Dios. Somos escogidos y apartados para adorar y alabar a Dios. Qué privilegio más grande que nosotros podamos servirle al Dios todo, al Dios soberano y santo, el Dios todopoderoso, el creador de esta tierra y de este universo, de todas las cosas visibles e invisibles. Así que, mis hermanos, vamos a reconocer que somos débiles, pero eso no nos quita que nosotros nos podemos fortalecer por medio de la palabra de Dios, porque Él mismo lo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. O sea que no nos podemos dejar engañar del enemigo diciendo que no podemos, que no estamos preparados. No, cada quien se puede preparar y puede traer una palabra, puede hablar a alguien de que hay una esperanza en Cristo Jesús. De eso que se trata, mis hermanos, y hablarle a las almas que están viviendo en la oscuridad del pecado, viviendo una vida desordenada, porque no tienen a nadie que le hayan dicho que hay otro camino, que es el camino de la verdad, el cual lo va a llevar a la salvación, a la vida eterna. Vamos a traer frutos de labios con olor fragante delante del Señor. Vamos a esforzarnos a vivir una vida en santidad, la cual nadie verá al Señor, lo dice la palabra del Señor, si no hay santidad. Mis hermanos, es tiempo de que en verdad tomemos las cosas en serio y que verdaderamente empecemos a vivir una vida cristiana digna de honrar el nombre de Jesús, porque nosotros somos embajadores de Jesucristo aquí en la tierra y debemos vivir una vida en la voluntad de Dios, alineada a los estatutos de nuestro Dios Padre y de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Espero que este mensaje les sea de mucha bendición. Dios les continúe bendiciendo grandemente y vamos a mantenernos firmes, siendo cristianos reales, genuinos, para que Dios se siga glorificando en su iglesia y almas vengan al reino de los cielos. Dios les continúe bendiciendo grandemente. Mis queridos hermanos, será hasta la próxima. Bendiciones para todos.